Saludos, curiosos y curiosas de la Plaza Curiosa. En este episodio conoceremos la historia del dueño de Netflix. Los invitamos a sumergirse en una narrativa que ha transformado la forma en que experimentamos el entretenimiento. Prepárense para un viaje emocionante, porque hoy nos adentraremos en la intrigante odisea de Reed Hastings, el genio detrás de la revolución del streaming y el maestro de ceremonias en el escenario de Netflix. En un tranquilo suburbio de California, en el año 1997, un hombre llamado Reed Hastings se encontraba ante una encrucijada. Apasionado por las películas, pero frustrado por la multa que le impusieron por devolver tarde un DVD alquilado, Hastings sintió que algo debía cambiar en la forma en que disfrutamos del cine en casa. La lluvia golpeaba su ventana mientras la multa, pequeña en tamaño pero grande en consecuencias, se interponía entre él y su amor por las películas. Fue en ese momento de reflexión, con la multa en una mano y su obsesión por el cine en la otra, que nació la chispa de la innovación en la mente de Hastings. ¡Pero espera!, exclamó Hastings, mirando a través de la ventana como si pudiera ver su propio destino. ¿No debería haber una forma más fácil de disfrutar del cine en casa sin tener que preocuparse por las fechas de devolución? Así, con esa pregunta flotando en el aire, comenzó la travesía de Reed Hastings. En los días siguientes, el concepto de un servicio de alquiler de películas por correo se apoderó de su mente. Imaginen el entusiasmo mientras trazaba los planes para una empresa revolucionaria, Netflix. No fue solo la necesidad de evitar multas lo que impulsó a Hastings. Netflix era la idea perfecta para democratizar el acceso al cine. Quería que las personas pudieran disfrutar de sus películas favoritas en la comodidad de sus hogares, sin las restricciones impuestas por las tiendas de alquiler tradicionales. Con una determinación ardiente, Reed Hastings fundó Netflix en 1997, ofreciendo a los clientes la posibilidad de alquilar DVDs en línea y recibirlos por correo. El riesgo era palpable, pero Hastings estaba decidido a cambiar la forma en que experimentamos el entretenimiento. Con Netflix recién fundada, Reed Hastings se encontraba en un territorio desconocido. El sueño de cambiar la forma en que el mundo disfrutaba del cine estaba en marcha, pero el camino por delante estaba lleno de desafíos. Hastings había desafiado la norma al ofrecer un servicio de alquiler de DVD en línea, pero ahora enfrentaba la tarea monumental de convencer a las masas de que este cambio era necesario. Las oficinas modestas de Netflix, en comparación con las majestuosas cadenas de videoclubes que dominaban la escena, eran un recordatorio constante de la batalla que se libraba. Hastings sabía que para tener éxito necesitaba algo más que una idea innovadora. Necesitaba la confianza del público. En este momento crucial, Hastings adoptó un enfoque arriesgado pero efectivo. Lanzó una campaña publicitaria audaz, desafiando directamente a los videoclubes tradicionales. ¿Harto de las multas por devolución tardía? Únete a Netflix y disfruta del cine sin restricciones, proclamaban los anuncios. ¡Desafía lo convencional!, exclamaba Hastings a su equipo, transmitiendo una energía que se convertiría en el sello distintivo de la empresa. Aunque la campaña generó atención, la resistencia fue feroz. Los videoclubes, temiendo por su supervivencia, contraatacaron. La industria del entretenimiento tradicional no estaba lista para ceder ante esta nueva ola de innovación. Los críticos y escépticos no tardaron en señalar los inconvenientes del modelo de alquiler en línea, desde la calidad de la transmisión hasta la falta de interacción humana en las tiendas. La presión aumentaba y Netflix, aún en pañales, enfrentaba su primera crisis. La pregunta en la mente de Hastings y su equipo era clara: ¿cómo convencer a las personas de que abandonaran la familiaridad de las tiendas de alquiler por un servicio revolucionario pero desconocido? Reed Hastings, sin embargo, no era un hombre que se acobardara fácilmente. Con una determinación inquebrantable, se sumergió en el análisis de los comentarios de los usuarios y en la mejora continua del servicio. Netflix no solo se trataba de alquiler de películas,
Se trataba de ofrecer comodidad, selección y una experiencia que iba más allá de la transacción comercial. Mientras los titanes de la industria se mofaban de la audacia de Hastings, él continuaba perfeccionando su visión. Las apuestas eran altas, pero también lo era la recompensa potencial. En el apogeo de la batalla contra la resistencia de la industria del entretenimiento, Reed Hastings y su equipo en Netflix se encontraron ante una encrucijada. Aunque la campaña publicitaria había atraído la atención, la adopción masiva aún era esquiva. La transición de las tiendas de alquiler a la comodidad de Netflix enfrentaba desafíos inesperados. La compañía estaba en números rojos y la presión financiera amenazaba con sofocar el sueño audaz de Hastings. Las voces escépticas se intensificaban, cuestionando la viabilidad a largo plazo de un modelo de negocio que se enfrentaba a una resistencia tan feroz. «Estamos apostando por el futuro», declaraba Hastings, con una mezcla de confianza y urgencia en su voz. «La gente merece una forma mejor de disfrutar del entretenimiento». La respuesta de Hastings a la adversidad fue audaz. En lugar de retroceder, decidió pivotar. La transición de DVD a streaming se presentaba como el siguiente paso lógico. Pero, ¿cómo convencer a los usuarios de que cambiaran de recibir DVDs por correo a transmitir contenido en línea? Aquí es donde surge una decisión trascendental: ofrecer contenido en streaming como parte del servicio de suscripción. Hastings comprendió que para vencer la resistencia tenía que dar un paso más allá. La era del streaming estaba a punto de nacer y Netflix estaba listo para liderarla. Con un giro magistral, Netflix introdujo el servicio de streaming en 2007, permitiendo a los suscriptores ver contenido ilimitado en línea por una tarifa mensual. El concepto del binge watching estaba en ciernes y la forma en que consumíamos el entretenimiento estaba a punto de cambiar para siempre. «Estamos en la cima de una revolución», proclamaba Hastings mientras la transición a la transmisión en línea comenzaba a tomar impulso. La transición a la era del streaming era como un juego de ajedrez y Reed Hastings se encontraba en el centro del tablero, moviendo sus piezas con astucia. La apuesta por el streaming no solo implicaba una evolución tecnológica, sino también un cambio cultural en la forma en que consumimos el entretenimiento. El lanzamiento del servicio de streaming por parte de Netflix en 2007 marcó el inicio de una nueva era. Sin embargo, la pregunta persistente era: ¿cómo convencer a las personas de que dejaran atrás la familiaridad de los DVDs y abrazaran la idea de ver contenido en línea? «Es hora de cambiar la narrativa», exclamaba Hastings, consciente de que el éxito dependía de más que simplemente tecnología. El catálogo de Netflix se expandió exponencialmente, ofreciendo una variedad de contenido para todos los gustos. Pero el verdadero golpe maestro fue la producción de contenido original. Hastings comprendió que para liderar la revolución del streaming, Netflix debía ser no solo una plataforma de distribución, sino también una creadora de contenido. Series como House of Cards y Orange is the New Black se convirtieron en éxitos aclamados por la crítica y el público. Este enfoque estratégico no solo diferenciaba a Netflix de la competencia, sino que también sentaba las bases para la era del binge watching. El público ya no estaba limitado por las restricciones de emisión televisiva. Podían ver múltiples episodios de una serie en una sola sesión. El binge watching no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino también en un término común en nuestro vocabulario. La forma en que consumimos contenido cambió drásticamente, y la estrategia arriesgada de Hastings estaba dando sus frutos. A pesar del éxito, la batalla aún no estaba ganada por completo. Competidores emergentes y desafíos tecnológicos continuaban amenazando la posición de Netflix. Sin embargo, Hastings no se detuvo. La innovación constante, la mejora de la experiencia del usuario y la expansión global se convirtieron en las piedras angulares de la estrategia de Netflix. El streaming no era solo una forma de ver contenido, se había convertido en una cultura. Los consumidores no solo eran espectadores pasivos, sino participantes activos en la creación de tendencias y en la conversación cultural.
La visión audaz de Hastings estaba transformando la forma en que el mundo experimentaba el entretenimiento. «Estamos escribiendo el futuro del entretenimiento», proclamaba Hastings, consciente de que Netflix no solo estaba contando historias, sino también siendo parte de la historia. Con el streaming consolidándose como la forma predominante de consumir contenido, Reed Hastings y Netflix se encontraron en el epicentro de una revolución cultural. El término binge watching se había arraigado en la sociedad, transformando la manera en que las personas disfrutaban del entretenimiento y redefiniendo la experiencia televisiva. Los éxitos continuos de Netflix en la producción de contenido original consolidaron su posición como líder indiscutible en el mundo del streaming. La libertad de elección y la flexibilidad para consumir programas a nuestro propio ritmo se convirtieron en la norma. Hastings, con su visión visionaria, había conseguido algo más que la creación de una plataforma. Había moldeado una nueva forma de vida digital. «Estamos en el epicentro de la revolución», exclamaba Hastings, mientras el binge-watching se convertía en una práctica social generalizada. La estrategia de lanzamiento de temporadas completas de series en lugar de episodios semanales revolucionó la narrativa televisiva. La conversación cultural cambió de discutir los eventos de un episodio a teorizar sobre el desarrollo de toda una temporada en una sola sesión de visualización. El poder estaba en manos de los espectadores, quienes se convirtieron en sus propios programadores. Sin embargo, la revolución también trajo desafíos. La saturación del mercado, la competencia feroz y la necesidad constante de mantenerse a la vanguardia de la innovación eran preocupaciones omnipresentes. Netflix, aunque en la cima, no podía permitirse la complacencia. La expansión global se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Hastings comprendió que la diversidad cultural no solo era esencial para el crecimiento de Netflix, sino también para garantizar que la plataforma reflejara la riqueza de historias de todo el mundo, contenido en múltiples idiomas, producciones locales y la adaptación a las preferencias regionales se convirtieron en parte integral de la estrategia global de Netflix. «Estamos construyendo puentes entre culturas», proclamaba Hastings, consciente de que Netflix estaba más allá de ser solo una plataforma, se estaba convirtiendo en un fenómeno cultural global. Con el binge-watching consolidado como una práctica cultural y Netflix liderando la revolución del streaming, Reed Hastings se encontraba en un momento crucial. Sin embargo, en el mundo empresarial, la complacencia podía ser tan peligrosa como la competencia. Hastings, un estratega consumado, comprendía que el éxito sostenible requería no solo mantener el liderazgo actual, sino también mirar hacia el futuro. Las inversiones estratégicas en tecnología continuaron, ya que Hastings sabía que la innovación constante era esencial. La calidad de la transmisión, la realidad virtual y la inteligencia artificial se convirtieron en áreas de enfoque para llevar la experiencia del usuario a nuevos niveles. Netflix no solo estaba contando historias, sino también redefiniendo cómo se experimenta el entretenimiento. «La innovación es nuestra brújula hacia el futuro», proclamaba Hastings, consciente de que el estancamiento podía ser la mayor amenaza. La diversificación del contenido también se volvió esencial. La expansión de géneros, formatos y colaboraciones con creadores de contenido de todo el mundo permitieron a Netflix adaptarse a las cambiantes preferencias de la audiencia. El compromiso con la diversidad no solo era una estrategia de negocios, era una responsabilidad cultural. Sin embargo, la travesía de Hastings también incluyó momentos difíciles. La competencia se intensificaba, con nuevos jugadores en el campo del streaming. A lección aprendida de enfrentar desafíos anteriores, le recordaba a Hastings la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia. La sostenibilidad medioambiental también emergió como una prioridad. Con conciencia de la huella de carbono de la industria del entretenimiento, Hastings lideró iniciativas para hacer que la producción y distribución de contenido fueran más ecológicas. Era un compromiso con el planeta y con las generaciones futuras. Además, el papel de Netflix en la sociedad evolucionó.
Hastings, consciente de la influencia de la plataforma, se embarcó en esfuerzos filantrópicos y proyectos que abordaban problemas sociales. La responsabilidad corporativa se convirtió en una piedra angular de la identidad de Netflix. «Somos más que solo entretenimiento», afirmaba Hastings, reconociendo el impacto más allá de las pantallas. La historia de Reed Hastings y Netflix está en un punto de inflexión. El futuro es incierto, pero la visión y la determinación de Hastings continúan guiando la travesía de Netflix en la próxima era del entretenimiento. Queridos curiosos y curiosas de la Plaza Curiosa, después de explorar la intrigante odisea de Reed Hastings y el fenómeno del binge-watching con Netflix, los invito a sumergirse aún más en la conversación. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la historia de Hastings y la transformación de la industria del entretenimiento? No dejen pasar la oportunidad de ser parte activa de la Plaza Curiosa. Dejen sus comentarios, compartan este viaje con otros curiosos y estén listos para más historias cautivadoras. La conversación continúa en la Plaza Curiosa.